RCR. Un interesante informe elaborado por el Instituto Peruano de Economía IPE, publicado el fin de semana en el Diario del Comercio, revela los peligros de la minería ilegal y el fracaso del programa de formalización minera a través del Registro Integral de Formalización Minera Reinfo, ¿no? Para conversar sobre este tema ya estamos en comunicación con Paola Herrera, es economista senior del Instituto Peruano de Economía, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. ¿Qué gusto hablarte, Paola? Buen día, muy amable. Buenos días, José. Muchas gracias por invitarme. En primer lugar, para entender la magnitud de este problema, ¿cuánta pérdida genera la minería ilegal a la economía de nuestro país? Correcto. Hay un estudio, de hecho se vayan realizando varios estudios, pero hay uno en particular que fue encargado por la Sociedad de Minería del Perú, la Sociedad Nacional de Minería, y estima que por la minería ilegal se pierde alrededor de 23.000 millones de soles al año, que esto representa alrededor de 2.5% del PBI. 23 Entonces, mil incluso millones. 23.000 millones de soles al año. Y indican que, por ejemplo, esto es un monto que la minería ilegal gana más que, por ejemplo, el narcotráfico en el Perú. Entonces, es definitivamente una cifra bastante preocupante y ahí es donde hay que poner el ojo, sobre todo considerando los últimos eventos que han ocurrido, ¿no? En efecto, tú has tomado como referencia lo que ocurrió recientemente en Patás, ¿no? Pero también hemos visto lo ocurrido en otro punto del país, Madre de Dios, en Carabelí, antes, ¿no? ¿No? Y en este Correcto, sí. panorama podemos indicar que el programa de formalización minera en el Perú no ha tenido el éxito deseado, y también el papel que ha tenido el Congreso sin medir el problema en base a un conjunto de intereses particulares. Correcto, lo que ha estado ocurriendo en particular con el Reinfo es que, digamos, no funciona de la manera que se esperaba e incluso puede ser hasta contraproducente porque, digamos, se le pide ciertos requisitos a los mineros para que se registren al Reinfo, pero luego, una vez que ya están ahí y dejan de cumplir cierto requisito, ponen su registro como suspendido, pero, digamos, siguen manteniéndose dentro y siguen siendo considerados informales, a pesar de que, digamos, no estén probando, no estén declarando su producción o no estén probando que están operando en condiciones legales, como operar en áreas, por ejemplo, que no sean protegidas o que no sean ríos y lagos. Entonces, se sigue manteniendo en este reinfo y esto ha estado últimamente incluso siendo prorrogado la fecha límite para que se lleguen a formalizar estos mineros. Ya se dieron un par de prórrogas en los últimos años, desde que inició el reinfo en el 2017, pero más que eso hay que considerar que también este proceso, estas políticas de proceso de formalización de la minería ilegal viene ya desde hace más de 20 años. Desde el 2002 que se promulgó este proyecto de ley para la formalización de la minería pequeña y artesanal, no hemos estado viendo resultados óptimos acerca de formalizar esta actividad que trae efectos demasiado nocivos para la economía y para el ambiente, ¿no? Y también resulta en muchos delitos como la trata de personas y una infinidad de, digamos, actividades ilegales, ¿no? Aparte de la misma minería. Ahora, ayúdanos a entender un poco la magnitud de este problema a nivel nacional. Primero, la minería ilegal no es un problema nuevo ni focalizado, ¿no? Ya que, si no corrígeme, se extiende en casi todas las regiones del país, ¿no? Y ocupan, de acuerdo a los propios estudios, un quinto del territorio nacional. ¿Esto es así? Correcto. En el 2015 fue el Ministerio del Ambiente que logró digamos, este mapeo de todas las áreas en el Perú que están cubiertas por minería ilegal y descubrió que ya en todas las regiones del Perú había algo de minería ilegal. Claramente en diferente magnitud, está concentrado en Madre de Dios, en Puno, un poco menos en Cusco y en La Libertad, pero en todas las regiones hay por lo menos un pequeño avance de la minería ilegal que claro, como mencionas, ocupa alrededor de 25 millones de hectáreas a nivel nacional, que representa casi un quinto de todo el territorio nacional. Entonces, claramente no toda esta minería ilegal está también ocultando otros delitos graves como la trata de personas
y tráfico de drogas o de armas, pero de todas maneras un espacio al que hay que empezar a poner más balas, ¿no? Para poder erradicar este tipo de actividades. Estamos dialogando con Paola Herrera, el economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE, que acaba de presentar un interesante informe de lectura obligada respecto a la minería ilegal, ¿no? Y además, de una u otra manera, explican que el presupuesto para combatir la minería ilegal se ha reducido en un 26%. O sea, esto es mucho más grave, Paola, ¿no? O sea, estamos en un aumento de la minería ilegal, un aumento de la ilegalidad en el país y se reduce el presupuesto para combatir este flagelo. Correcto. Para ponernos un poco en contexto, lo que hemos estado observando, si bien recuerdan la Operación Mercurio del 2019, tuvo ciertos avances para poder disminuir la minería ilegal en ciertas partes de Madre de Dios, pero luego de esto, sobre todo con la pandemia, digamos, los esfuerzos han venido debilitándose y según estas imágenes satelitales que recogen diferentes organizaciones multilaterales, han encontrado evidencia de que se ha incrementado mucho más el área en el que se realiza minería ilegal, ¿no? Viendo claramente una mayor tala de árboles, una mayor utilización de infraestructura para minería ilegal, pero mientras estamos viendo este incremento de la minería ilegal, estamos más bien viendo menos priorización del presupuesto en combatir esta actividad. En el 2019 se logró el pico del presupuesto en este programa presupuestal que se enfoca en combatir la minería ilegal, que se dio justo en este contexto de la operación Mercurio, pero luego ahora hacia el 2024, por ejemplo, esta cifra va a ser solo de 79 millones de soles, que representa una reducción de más o menos 26% ajustando por inflación, ¿no? Y esto representa solamente el 0.5% de todo el presupuesto que se asigna a esta función de orden y seguridad pública. Entonces, definitivamente estamos viendo con esta asignación presupuestal que no está siendo priorizada el combate contra la minería ilegal. Y eso es bastante preocupante. Ahora, ¿qué tan cierto resulta que el repunte del oro ha impulsado la minería ilegal? Pero además hay otro tema, ¿no? El impulso o la utilización de insumos como combustibles, también que llegan de manera ilegal a la zona. Correcto. Hemos visto nosotros en este informe que el precio del oro se relaciona muy directamente con el consumo de combustible en Madre de Dios, que es uno de los principales insumos para la minería ilegal. Entonces, cuando hemos visto un repunte del precio del oro, se ha visto un repunte del consumo de combustible en esta región, que directamente estaría relacionado a la minería ilegal y tenemos demasiadas pruebas para eso, porque Madre de Dios es la región donde más se consume combustible por habitante, digamos, más de 6 veces el promedio nacional, entonces definitivamente esto está siendo utilizado en la minería ilegal. Y claro, frente al mayor incentivo de mayores precios del oro en los últimos, sobre todo en los últimos años, que han logrado precios históricos, entonces se ha también incrementado los incentivos para incurrir en esta actividad ilegal. Y también cabe recordar que en la Amazonía la venta de combustibles está exonerada de IGB, del impuesto selectivo al consumo, entonces es todavía aún mayor incentivo a poder comercializar combustible de manera un poco más económica, que estamos viendo que se está dirigiendo a este tipo de actividades nocivas, ¿no? Ahora, el otro tema que también se recoge en este informe es que la minería ilegal tiene una fuerte asociación con los crímenes y violencias, ¿no?, que se han registrado en los últimos años en el país. Correcto, sí. Lamentablemente no tenemos, digamos, una precisión acerca de la gravedad de este problema porque bastante de estos delitos no se denuncian o incluso se ocultan. Entonces es un poco más difícil, pero lo que hemos logrado identificar es que con estas encuestas del INEI, donde le preguntan a las personas si es que ha sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses, en particular por delitos de armas,
En Madre de Dios hemos visto que este porcentaje de personas que han sido víctimas de un delito de fuego, de arma de fuego, se quintuplicó en los últimos 5 años. Y es la única región donde ha ocurrido esto. Digamos, el promedio nacional incrementó levemente, pero en Madre de Dios se disparó increíblemente. Entonces, es una señal clara de las consecuencias nocivas de esa actividad. Perdón. Y Paola, ¿y qué hay respecto al tema del fiscal, ¿no? Hay un avance en la minería ilegal. ¿Ha sido acompañado, hay un esfuerzo fiscal por mirar de cerca este tema? Claro, no, lo que estamos viendo es que el presupuesto asignado la gravedad que implica la actividad minera ilegal y todas las consecuencias negativas que, como hemos estado conversando, existen. Eh, si bien, digamos, este presupuesto se viene sobre todo ejecutando para estos operativos que realiza la policía o realizan el ejército en ciertas partes focalizadas de Madre de Dios, por ejemplo, y otras regiones. Hay muy poca rendición de cuentas también, porque cuando uno entra al programa presupuestal a ver qué indicadores están votando la ejecución de este presupuesto, solamente hay rendición de cuenta de algunos indicadores, de por ejemplo el porcentaje que fue analizado para identificar si es que había minería ilegal o no, pero no se reporta, por ejemplo, cuál es el porcentaje de incautaciones de mineros ilegales o de detenidos. Entonces, es bastante débil este esfuerzo fiscal que estás haciendo, y de fiscalización también no hay una fiscalización fuerte y organizada para poder combatir este problema. Y ahora, en el tema de fiscalización, la minería ilegal, o sea, en las regiones está acá, bueno, tiene que ver directamente con las direcciones regionales de minería de cada una de las regiones del país, ¿no? Y no tienen la capacidad justamente de poder establecer un control ni inmediato ni un control permanente de estos temas. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para encontrar siquiera una salida a este tema? ¿Cómo podríamos actuar de manera integral para combatir la minería ilegal en el país? Definitivamente, como mencionas, es necesario que venga una política integral para poder utilizar todas las autoridades que puedan tener competencia en este problema y no solamente las direcciones regionales. Hemos visto ciertos resultados positivos, por ejemplo, con este tipo de iniciativas de la Operación Mercurio en el 2019, pero fueron temporales, ¿no? Porque solo estaban focalizadas en una sección específica de Madre de Dios, y los mineros ilegales lo que hicieron fue movilizarse a otras partes y expandir el área en el que se realiza actividad minera ilegal. Entonces, lo que se necesita es una presencia constante y fuerte en puntos clave donde se da con mayor magnitud esta actividad, y que, pues, aparte de eso, que se reformule todo este registro, esta intención de registro de mineros pequeños informales, porque estamos viendo que hasta ahorita no está funcionando y hemos visto que no funciona desde hace 20 años. Entonces, es necesario que se cambie el enfoque y que de verdad se tome en cuenta que esto es, si bien la actividad minera ilegal no arrastra, digamos, o no implica en sí daños físicos a las personas, porque estos delitos, estas movilizaciones son, digamos, otro tipo de delitos, pero la minería ilegal afecta directamente al ambiente. Hay estadísticas de la cantidad de mercurio que se derrama en los ríos, en la Amazonía, y que finalmente contamina, por ejemplo, los peces o el resto de la fauna en la Amazonía, que finalmente son consumidos por los pobladores aledaños. Entonces, es un delito grave que ahorita ya es momento de verdad ponerlo como prioridad e integrar a todas las autoridades, como decía, competentes para poder combatir este problema. Finalmente, Paola, agradeciéndote la amabilidad de tu parte, ¿no? Si miramos con realismo las cosas, ¿no? Podemos decir que esta actividad ilegal sigue en crecimiento. Correcto. Estamos viendo imágenes satelitales donde cada vez
por ejemplo, hace un año y medio también hicimos un informe acerca de minería ilegal y comparábamos dos imágenes, una de la prepandemia en el 2019 y otra del 2022, y había mucho más luminosidad en las imágenes satelitales, lo que representa un aumento de actividad minera ilegal en esas zonas en La Pampa de Madre de Dios. Ahora con este informe estamos de nuevo comparando dos puntos en el tiempo, ahora el 2023, y se sigue evidenciando un incremento cada año de la actividad minera ilegal. Entonces no está parando y ya tenemos que ponerle las pilas para poder combatirlo. ¿Y esto en qué punto del país tiene crecimiento mayor? En donde se tiene mucho más seguimiento es en la Amazonía por esta iniciativa que tienen esas organizaciones multilaterales, internacionales inclusive, que tienen un mayor seguimiento de toda la Amazonía, no solamente del Perú, sino también de Brasil, de Colombia, y ahí también observan el mismo, digamos, incremento, pero todavía hace falta un esfuerzo mayor por incrementar el seguimiento, así como lo hizo el Ministerio del Ambiente en el 2015, para también ver cómo va la minería ilegal en el resto de zonas, ¿no? Por ejemplo, en la Libertad o en la sierra sur del Perú. Entonces, todavía hay incluso que ponerle más esfuerzos a identificar de por sí la magnitud del problema, ¿no? Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía, ha sido grato conversar contigo, como siempre. Gracias, muy amable de tu parte. Igualmente, muchas Buen día, gracias. muy gentil, gracias. Conversamos con Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía. RCR